Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema circuito serie paralelo y también circuito mixto. Nosotros queremos recordar el día de hoy lo que vimos en la teoría del primer día de clases, donde sabemos que el sentido convencional de la corriente va de menos a más. Sin embargo, también sabemos que el flujo de electrones pues va en sentido contrario. Una vez recordado esto, pues vamos ahora a lo que nos compete en nuestro circuito. Entonces vamos a ver primero lo que es un circuito serie paralelo. Aquí nosotros podemos observar que en el circuito serie paralelo nosotros tenemos distintas características. Entonces la primera de ellas pues va a ser que solo cuentan con una terminal en común. Es decir, una terminal de un elemento que se encuentra conectada solamente a una terminal de otro elemento. También sabemos que el punto común entre dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporta corriente. También nos dice que la corriente es la misma a lo largo de estos elementos en serie. Si nosotros observamos estos tres elementos que están en serie y nosotros inducimos una corriente, pues la corriente no va a tener ningún otro camino al cual desviarse. Es decir, estos tres elementos van a tener el mismo flujo de corriente. Y también nos dice que una rama de un circuito es cualquier segmento del circuito que se encuentre con una o dos de estos elementos en serie. Y bueno, si nosotros quisiéramos calcular lo que es la resistencia equivalente de nuestro circuito, pues tendríamos que sumar todas las resistencias que se encuentran en él. Es decir, la resistencia total va a ser la suma de, en el circuito que tenemos aquí, pues R1 más R2 más R3, y si tuviéramos más resistencias, pues R hasta R a la N. Y bueno, sabemos que la potencia entregada va a ser igual a la suma de las potencias que se encuentran en ese circuito. Como ustedes investigaron para poder contestar los problemas de clase, pues sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente, o también I cuadrada por R, o V al cuadrado entre R. Esas son las fórmulas que nosotros tenemos de resistencia. Ahora vamos a pasar a lo que es fuentes de voltaje en serie. Si nosotros tenemos fuentes de voltaje en serie, lo que podemos observar es que, fíjense, este es la terminal negativa y esta es la terminal positiva, ¿verdad? Es la terminal positiva y esta es la negativa, positiva, negativa. Si se fijan, V2 y V3 tienen la misma polarización, sin embargo, V1 pues está a la inversa. Entonces aquí lo que vamos a sacar, vamos a obtener una fuente de voltaje total llamada, como aquí vamos a observar que el voltaje total pues va a ser, vamos a restar el voltaje de la fuente 1 más la suma de los otros dos voltajes, pues nos va a dar un total de 8 volts. ¿Y cómo vamos a dibujar nuestra fuente de voltaje? Pues se va a respetar la polarización del voltaje mayor, en este caso, pues V2 y V3, entonces sería más, menos. Y este es como nosotros podemos conectar fuentes de voltaje en serie. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos una fuente de 10 volts y una fuente de 5 volts. Si se fijan, las dos tienen la misma polarización, es decir, estas dos se suman y entonces nuestra fuente total va a ser de 15 volts. ¿Okay? Si yo tuviera dos fuentes de voltaje conectadas en paralelo, pero con distinto voltaje, imagínense que esta vale 10 volts y esta vale 5 volts, pues esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que los elementos que están conectados en paralelo pues tienen el mismo voltaje. En este caso, como los dos están en paralelo, no aplicaría esto. ¿Qué pasaría? Esta fuente de voltaje empezaría a
trabajar como una resistencia porque pues va a tratar de tener el mismo voltaje que la fuente de voltaje con valor de 10. Entonces esta conexión es incorrecta. Nosotros podemos conectar fuentes de voltaje en serie, ¿verdad? Bueno, entonces en resumen, nosotros sabemos que los circuitos en serie, pues la corriente entre los elementos es la misma, el voltaje va a ser distinto porque existe una caída de voltaje y comparten un nodo entre ellos al mismo tiempo. Es decir, aquí tengo dos resistencias, tengo R1 y tengo R2 y en el centro tenemos un nodo entre ellos. Si yo induzco una corriente, va a ser la misma para ambos elementos. ¿Ok? También yo puedo realizar lo que es un intercambio de elementos en serie. Es decir, vamos a ver el ejemplo. Los elementos en serie de un circuito pueden intercambiarse sin afectar la resistencia total, la corriente o la potencia de cada elemento. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Aquí podemos observar lo que es una simulación. ¿Okay? Si se fijan, tenemos por aquí elementos que tenemos un circuito que está en serie, tenemos R4, R3, R2 y R3. Entonces aquí lo que hice yo es, vamos a verificar cuál es el valor de la resistencia. Aquí vemos que la resistencia equivalente total es de 35 ohms. Como se encuentran en serie, pues estoy sumando 10 más 5 más 20, me va a dar un total de 35 ohms. Y aquí lo compruebo con mi multímetro. Si yo quisiera saber la corriente, bueno, aquí nosotros tenemos que realizar una conexión en serie con el multímetro, como se encuentra en el siguiente circuito. Si nosotros observamos cuál es el valor, pues me dice que es de 2.143 amperes, es la corriente que va por este circuito. Como es un circuito en serie, pues la corriente es la misma en todos sus elementos, ¿verdad? Y estamos midiendo el voltaje en la resistencia 2. Me dice que el voltaje es de 7.71. Si nosotros hacemos un intercambio en los elementos, lo vamos a ver por acá en nuestra filmina. Si se fijan, aquí yo hice un intercambio de elementos. Aquí lo que hice pues es cambiar R3 hacia R2, ¿verdad? Lo que hice es un intercambio entre estos dos circuitos. Entonces, como podemos observar, perdón, aquí se me movió un poquito el pad. Como podemos observar, la resistencia es la misma, ¿sí? Porque están en serie, entonces solamente tendrá que ser la sumatoria de las resistencias. Ahora, aquí también hice el cambio entre esos elementos. Ahora, ¿quién está primero? R3, ¿verdad? Y acá está R2. Entonces nosotros vemos que la corriente es la misma porque siguen estando en serie, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el voltaje? Pues el voltaje es de 47.85 porque es el de R3, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos calcular el voltaje en R2, pues lo podemos calcular. Entonces, pues yo sé que la ley de Ohm me dice que el voltaje varía directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si yo quisiera saber la resistencia, el voltaje en R2, pues yo tengo el valor de la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? Pues el valor es de 2.143, ¿verdad? ¿Y cuál sería nuestra resistencia? Nuestra resistencia es el valor de 5, ¿verdad? De 5 ohms. Entonces el voltaje en R2 es igual, perdón, el voltaje en la resistencia 2 es igual a 10.71, ¿verdad? Entonces ahí compruebo que el voltaje sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces si yo quisiera sacar la ley de voltajes de Kirchhoff, como lo vimos la semana pasada, pues yo sé que el voltaje tengo una elevación de 75 y después tengo una caída de ¿cuánto? De menos 42.85. Después menos
10.71 y no sabemos el voltaje en esta resistencia R1, pero lo podemos calcular. Entonces ya tenemos el voltaje en R2, que sería entonces el voltaje en la resistencia 1 va a ser 2.143 por el valor de la resistencia R1, que es de 10. Entonces aquí el voltaje sería de 21.43 y ahora sí ya tenemos el siguiente voltaje. Déjenme, voy a hacerme un espacio porque aquí ya no se alcanza a apreciar bien. Entonces aquí la ley de voltajes de Kirchhoff me quedaría el voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2 menos el voltaje en la resistencia 3. Esto me va a dar un igual a 0. Entonces el voltaje de la fuente vale 75 menos 42, perdón, va menos el lo que es el R1, que vale 21.43 menos el voltaje en la resistencia 2. Bueno, en este caso está primero la 3, entonces sería 42.8 menos el voltaje en la resistencia 2, que vale 10.71. Y esto debe ser igual a 0. Entonces lo confirmamos, ¿verdad? Esta es lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que recordamos de la semana pasada. Vamos a pasar con nuestra siguiente filmina, que bueno, aquí tengo para otra vez comprobar que no hay problema si yo hago intercambio en mis elementos. Entonces aquí puedo observar que tengo una corriente de, ¿cuánto me dice? De 10.92 miliamperes, es lo que está censando mi multímetro. Entonces, aquí lo que hice, bueno, tengo un diodo, ¿verdad? Y ahora lo cambié. Primero está conectado el diodo y luego la resistencia. Y si se fijan, mi corriente es la misma, de 10.9. Entonces, ahí puedo intercambiar elementos, ¿verdad? Cuando tengo un circuito en serie. Vamos a pasar a la siguiente explicación, que son fuentes de voltaje y tierra. Bueno, entonces sabemos que excepto algunos casos especiales, los sistemas eléctricos y electrónicos se aterrizan con propósitos de referencia y de seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me va a decir la Tierra? Bueno, si nosotros observamos lo que es este circuito que tengo aquí, estos tres circuitos, que es el circuito A, el circuito B y el circuito C, pues son, si se fijan, tengo mi elemento activo y mis dos elementos pasivos y están aterrizados en este punto. Aquí quiere decir que mi voltaje vale 0 volts, es la potencia tierra. Entonces este mismo circuito se puede representar de la siguiente manera. Si se fijan, tengo la misma corriente todavía porque no tengo otros elementos ahí y esta sigue siendo la tierra. O también lo que podemos hacer es dibujar dos resistencias. Sabemos que en este punto el voltaje va a ser 0, ¿verdad? Porque yo voy a tener una elevación, después caída, y aquí va a llegar sin energía para tener otra vez otra caída. Entonces, esta es la manera de representar el mismo circuito, pero en diferente simbología. ¿Ok? Bueno, y por acá, pues tenemos otra vez otro circuito que está representado de esta manera. Entonces aquí, si se fijan, pues me está marcando que tengo 12 volts positivo, que nos representa este brazo del circuito. Después tengo la resistencia R1 y posteriormente la resistencia R2. Y bueno, aquí podría poner lo que es la tierra y me va a representar este mismo circuito. O aquí también podría cerrar en este caso y me está representando el mismo circuito. Aquí tengo un circuito, aquí me está diciendo que tengo R1 y después tengo menos 5 volts. Esto lo puedo representar de esta manera y sería lo mismo. ¿Ok? Entonces son diferentes maneras de representar el circuito. Aquí, como podemos observar, pues tengo
diferentes flujos de corriente. Entonces, si mi corriente va de, perdón, voy a hacer un poquito más grande. Entonces aquí, si mi corriente va de izquierda a derecha, es decir, del nodo A al nodo B, nosotros vamos a representar que es el voltaje de A a B, es decir, de izquierda a derecha. Pero si mi flujo de corriente va de B a A, mi voltaje va a ser el voltaje que va de B a A. Así es como se representan. Entonces esto nos va a ayudar para cuando nosotros veamos otros temas. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar lo que es un circuito en paralelo. Entonces, un circuito en paralelo, pues su principal característica es que tienen dos puntos en común, ¿ok? Si se fijan aquí, imagínense que esta es una resistencia, esta es otra y esta es otra. Estas tres resistencias están conectadas en el mismo punto por los dos lados, por el nodo A y por el nodo B, ¿sí? Entonces hay que recordar que un nodo es donde se unen una o más resistencias, es decir, aquí tengo en el centro un nodo, lo podemos llamar A. Para el siguiente circuito, que es el mismo que la figura del inciso A, si se fijan también, imagínense que estas son tres resistencias y pues están conectadas por el mismo nodo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí, esta representación, perdón, es como si tuviéramos lo mismo. Tengo el mismo nodo arriba y el mismo nodo abajo. Es decir, si yo tuviera que representar este mismo circuito, vamos a poner un ejemplo aquí. Imagínense que tengo una fuente y tengo una resistencia, otra aquí. Entonces esta le damos R1, R2, R3, R4 y R5. Nosotros vemos que por la parte de arriba están conectadas al mismo nodo. Este me va a representar otro nodo. Entonces, si no existe algún elemento aquí, es puro cableado, entonces estamos hablando del mismo nodo. Entonces, este mismo circuito de arriba lo podemos representar de esta manera, donde tengo dibujadas todas las resistencias. Tengo 5 resistencias conectadas al nodo A, que es esta parte de arriba, y al nodo B, que es esta parte de abajo. ¿Ok? Entonces es cuando nuestros elementos se encuentran en paralelo. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo vamos a calcular la conductancia? La conductancia se denomina conductancia eléctrica a la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, es decir, que la conductancia es la propiedad inversa a la resistencia eléctrica. Esta se mide en Siemens, ¿ok? Y no se debe confundir con conducción, que es el mecanismo mediante el cual las cargas fluyen, o conductividad tampoco, que es una conductancia específica de un material. Entonces, ¿cómo vamos a calcular lo que es conductancia? Bueno, sabemos que la conductancia total de elementos que están en paralelo, pues es la suma de estos elementos. Entonces decimos que la conductancia es el inverso ¿de quién? De la resistencia. Si yo quisiera entonces sacar, si yo sustituyo esta parte de mi fórmula en lo que es la cálculo de la conductancia, pues me quedaría esta fórmula. Y esta fórmula me permite calcular la resistencia equivalente total de elementos que están en paralelo. Entonces aquí tenemos un ejemplo
donde vamos a marcar los nodos primeramente. Entonces aquí yo estoy viendo que tengo un nodo en este punto, llamámoslo nodo A. Y si se fijan, estas mismas resistencias están conectadas a este mismo nodo. Como no tengo ningún elemento aquí, pues decimos que es el nodo B. Por lo tanto, pues yo puedo aplicar lo que es la fórmula. Me dice que la suma de los inversos de todas las resistencias conectadas en paralelo y el inverso de esto, pues me da la resistencia total y sabemos que esta está dada en ohms, ¿ok? Entonces esto lo pueden calcular fácilmente. También, si tuviéramos resistores iguales, es decir, aquí tengo 5 resistores y todos valen lo que es un ohm, entonces la resistencia equivalente total sería igual a un kilo ohm entre el número de resistencias. En este caso son 5 resistencias las que tengo conectadas en paralelo y esto me va a permitir saber el valor. Si yo tuviera 2 resistencias solamente en paralelo, podría utilizar esta fórmula, que es la multiplicación de las 2 resistencias que están en paralelo entre la suma de sus resistencias. Y esto me va a dar la resistencia equivalente total. Entonces aquí tenemos estos ejemplos. Vamos a marcar los nodos. Entonces aquí tengo este elemento que es la fuente de voltaje y está unida por un nodo. Este le vamos a llamar nodo A, ¿verdad? Entonces acuérdense que un nodo es la unión de 2 o más elementos. Entonces si hay una unión, yo voy a tener un nodo. Aquí, si se fijan, tengo 3 elementos unidos. ¿Cuál va a ser mi nodo? Pues va a ser todo esto, ¿sí? Entonces eso me va a representar lo que es mi nodo B, ¿sí? Ahora tengo otro nodo por acá. ¿Quién está uniendo este nodo? R2, R3 y R4. Entonces todo esto va a ser el mismo nodo, ¿sí? Entonces a esto le puedo llamar nodo C. Y si se fijan en la parte de abajo, ya no tengo ningún elemento. Entonces vamos a decir que esto es el nodo D. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera sacar la resistencia equivalente total, lo primero que tendría que hacer es sacar la resistencia Rx, que sería la resistencia equivalente entre R2 y R3 que se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos nodos están compartiendo? Están compartiendo el nodo B y el nodo C. Entonces se dice que esas dos resistencias están en paralelo. Entonces vamos a aplicar la fórmula que nos da esto, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, entonces este circuito, pues me quedaría así, ¿verdad? Ahora tendría R1 aquí. Ya tengo una resistencia llamada Rx, que es la resistencia equivalente total entre R2 y R3 y aquí tendría R4, ¿verdad? Ahora tenemos un circuito que está en paralelo. Si se fijan, las 3 resistencias tienen la misma corriente, entonces la resistencia equivalente total sería R1 más Rx más R4, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es el ejemplo 2. Vamos a marcar los nodos primeramente. Entonces, entre la fuente de voltaje R1 tengo un nodo. Entre R1, R2 y R3 y R4 tengo un nodo que es todo este. ¿Ok? Después voy a tener el siguiente nodo que es todo este. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlo. Tengo nodo A, nodo B y nodo C. Entonces de aquí, ¿cuáles son las resistencias que están conectadas en paralelo? Pues si se fijan, la resistencia R2 está conectada al nodo al nodo B y al nodo C, al igual que R3, ¿verdad? Y también R4. Entonces nosotros podríamos redibujar el circuito, de esta manera. Sería R1 y está conectado con R3
perdón, R2, R3 y R4, ¿sí? Y este es el mismo circuito. Si se fijan, aquí tengo el nodo B y todo este sería el nodo C. Entonces aquí, ¿quién estaría en? Vamos a sacar la resistencia X, que sería el inverso de R2 más el inverso de R3 más el inverso de R4, ¿verdad? Y eso todo al inverso. Entonces sería Rx es igual, pues, al inverso de R2 más al inverso de R3 más al inverso de R4 y el inverso de eso, ¿verdad? Entonces aquí ya nada más me quedaría el siguiente circuito, que sería R1 en serie con Rx, y ya pues nada más la resistencia equivalente total sería R1 más Rx. ¿Ok? Pasemos al número 3. Este ejemplo, vamos a marcar también los nodos. Si se fijan, tengo un nodo entre E y R1. Vamos a llamarlo nodo A. Después tengo un nodo que me está uniendo aquí en R1, R2 y R3. Entonces le vamos a llamar nodo B. Después tengo aquí este nodo que nada más me está uniendo aquí en R4 y R3. Entonces vamos a llamarle C. Y tengo el siguiente nodo que me está uniendo R5, R2 y R4. Vamos a llamarle nodo B. ¿Ok? Voy a mover un poquito aquí. Entonces, si se fijan, quiénes van a estar en paralelo y quiénes están en serie. Entonces, también lo que podemos hacer es, si tenemos dudas, pues vamos a generar una corriente. Aquí tengo una corriente. La corriente va a llegar a este punto, va a entrar al nodo B y va a salir ¿hacia dónde? Hacia R1, vamos a llamarle I2, y va a salir hacia R3, vamos a llamarle IX. Esta IX va a llegar al nodo C y va a salir del nodo C. Entonces, por lo tanto, R3 y R4, si se fijan, tienen la misma corriente. Entonces decimos que están ¿en qué? En serie. Posteriormente va a llegar a este punto. Vamos a sacar, entonces vamos a redibujar el circuito hasta este punto. Entonces voy a tener la fuente de voltaje, voy a tener a R1, tengo acá a R5, y tengo este nodo, ¿verdad? Este se llama R2 y voy a tener una resistencia llamada Rx. ¿Que quién es Rx? Pues es la suma de R2 más R3 que estaban en serie. ¿Ok? Entonces ya tengo este circuito. Entonces, ¿qué nodo me quedó aquí? Pues es el nodo B. Y el de acá abajo sería ¿quién? Este nodo de aquí, que sería el nodo D. Entonces, ¿quién está uniendo al nodo B y D? Pues si se fijan, tengo resistencias que están en paralelo. Ahora, ¿quiénes son? R2 y Rx. Entonces, lo que haría es una resistencia llamada VY, que sería el inverso de R2 más el inverso de Rx, y eso al inverso. Entonces me daría el resultado y me quedaría el siguiente circuito donde tengo me lo redibujo porque se ve un poco feito. Entonces aquí me quedaría lo que es la fuente, ¿verdad? Me quedaría R1 y RY. Y acá está R5. Entonces, si se fijan aquí, pues tendría mi nodo A, que no ha desaparecido. Después mi nodo B. Y aquí tendría el nodo, bueno, un nuevo nodo que me está uniendo la Rx. Y así, ahora ya puedo sacar la resistencia equivalente total, que sería R1 más RY, que es el paralelo de R2 y Rx, más R5. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver el siguiente ejemplo.
¿ok? Entonces, bueno, vamos a marcar los nodos de este ejemplo también. Si se fijan, bueno, aquí ya vamos a marcar el primer nodo. Entonces, este nodo de aquí me está uniendo ¿a quién? A la resistencia, perdón. Me está uniendo a estas resistencias. ¿Quiénes son? R1, R2 y R3. Creo que no se ven muy bien, déjenme las remarco. Entonces, este es R1, R2 y R3. ¿Ok? Y tenemos otro nodo. ¿Y quién es el otro nodo? Bueno, es el que tengo aquí, perdón. Si se fijan, vamos a marcarlo de una manera más clara. ¿Sí? Entonces aquí tendría este nodo de aquí, a quien me está uniendo a estas resistencias. ¿Sí? Aquí, ¿sí lo alcanzan a ver? Entonces aquí, pues podría, también está el nodo A y el nodo B. Entonces, esto lo puedo redibujar así, R1, R2 y R3, unidas por el nodo A y por el nodo B. Si se alcanza a observar, lo voy a borrar para que lo vuelvan a ver. ¿Ok? Ahora, nos vamos a este otro circuito. Si se fijan, tengo un nodo arriba, que sería todo este circuito, y el de abajo sería este de aquí. Entonces esto lo puedo reescribir. ¿Cómo sería? ¿Quién está conectado al nodo A y quién está conectado al nodo B? Entonces sería R1, por arriba está conectado a la resistencia de 24, está conectada a A y por abajo está conectada a B. La resistencia de 120 está conectado por arriba a y por abajo a B. Y al igual que la resistencia con 24 volts. Entonces aquí tengo estos circuitos. Como comparten dos nodos al mismo tiempo, decimos que están en paralelo. Aquí tenemos este otro ejemplo. Vamos a ver cómo están nuestros circuitos. Entonces vamos a marcar primeramente los nodos. Entonces aquí pues vemos que este es el mismo nodo, ¿verdad? Este de aquí, y le podemos llamar nodo A. Después vamos a tener este nodo que me está uniendo esta resistencia R7 y esta R6. Vamos a ponerle nodo C. Y tengo otro circuito, otro nodo aquí enfrente que me está uniendo aquí en R2 y R5 y a R3. Entonces vamos a llamarle nodo D. Y voy a tener otro nodo por acá. Vamos a llamarle nodo E. ¿Sí? Entonces esto lo podemos redibujar si quieren. Vamos a llamarle fuente de voltaje. Entonces vamos a decir, ¿quién está conectado al nodo A? Pues R1, ¿verdad? ¿Quién más? R2. ¿Quién más está conectado al nodo A? R4. ¿Y quién está conectado además al nodo A? Pues si se fijan, R5, ¿verdad? Entonces vamos a conectar R5.
y quién más, solamente, ¿verdad? Entonces vamos a marcar al nodo B por acá. Al nodo B, ¿quién está conectado? No marcamos nodo B. Sí, sería este de aquí, ¿verdad? Entonces al nodo B pues está conectada la fuente por una parte. ¿Quién más está conectado? R1. Entonces aquí conectamos R1. ¿Quién más está conectado al nodo B? Entonces aquí, si se fijan, el nodo B y el nodo E es el mismo. Entonces aquí voy a llamarle también nodo B. ¿Por qué es el mismo? Porque no hay ningún elemento conectado. Entonces al nodo B, ¿quién está conectado también? R4. ¿Quién más? R5. Pero R5, perdón, no, es R6. Es esta de aquí. Entonces R6 que no la tenemos aquí. Bueno, ahorita estamos conectados al nodo B, que es R1. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a marcar primeramente los nodos que tenemos aquí. Entonces, si se fijan, aquí tengo perdón, no voy a ir. Tengo este nodo de aquí. Todo este es el mismo nodo, ¿verdad? Vamos a llamarle nodo A, ¿verdad? Y este de aquí, si se fijan, es todo este, porque no tengo ningún otro elemento. Vamos a llamarle nodo B. Después tenemos este nodo de aquí, llamarle nodo C. Y aquí quien está uniendo es R3, R5, perdón, R2, le voy a marcar aquí, R2, R5 y R3. Entonces todo vamos a llamarle nodo D. ¿Ok? Entonces vamos a redibujar el circuito para que podamos observarlo de una manera. Entonces voy a poner la fuente de voltaje. Vamos a empezar por aquí. Entonces aquí vamos a llamarle a este de arriba nodo A. ¿Quién está conectado al nodo A? Pues es R1. Pero R1 está conectado por el otro lado ¿a quién? Al nodo B. Vamos a llamarle a este punto B. Y conectamos. Después tengo lo que es R2. R2 está conectado a ¿y a quién más? Y a D. Vamos a poner aquí R2. Está conectado a. Y también quién está conectado a D para ver si lo ponemos de una vez. Entonces me dice que R5 está conectado también a y también a B. Y si se fijan, bueno, R2 está a y a D. Y R5 está conectado a A y a D también. Entonces podemos poner a R5 aquí. ¿Sí? Y a este punto llamarle nodo D. ¿Y quién más está conectado al nodo D? Pues R3. Y por el otro lado de R3 está conectado al nodo B, que es este de aquí. Y ahí ya tenemos esas tres resistencias. Entonces, ¿quién nos falta? R4. R4 está conectado a A. ¿Y a quién más? Por el otro lado está conectado a B, ¿verdad? Entonces lo vamos a conectar hasta acá, hasta B. Nos falta la resistencia R7 y R6. Vamos a ver a dónde está conectado, quién está conectado a. Vemos que R7 está conectado a, ¿verdad? Y este nodo de aquí, ¿quién está conectado? Pues R6. Y el otro lado de R6 está conectado a B, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es el nodo A, ¿sí? Acá tenemos lo que es el nodo B. Este de aquí es el nodo D. Y este de aquí sería el nodo C. Y así se fijan, tengo los mismos nodos en un circuito que en otro. Entonces yo puedo redibujar lo que es mi circuito. Y si yo quisiera saber cómo están conectados aquí si están en serie o en paralelo, pues lo que voy a hacer es ingresar una corriente
Entonces la corriente llega a este punto, se va a ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá, ¿verdad? Pero llega a este punto, entonces esta corriente también, perdón, está, se está dividiendo ahí. Y bueno, aquí podemos observar que estos dos elementos están en paralelo, comparten el nodo A y comparten el nodo B. Entonces, si yo quisiera sacar la resistencia equivalente total, podría llamarle Rx a la resistencia equivalente entre R2 y R5. Después tendría R4, R7 y R6. Perdón, serían una... Voy a borrarlo todo porque está quedando muy feo. Vamos a volver a dibujar. Entonces, tendría la fuente de voltaje, después tendría R1, el paralelo entre R2 y R3 me formaría una resistencia que se llama Rx, después tengo R3, tendría R5, perdón, R4 y una resistencia en serie que es R7 y R6, vamos a llamarle R, perdón, RY, ¿sí? Que es la suma de esas dos. Y ya tengo el circuito equivalente. Después puedo unir estas dos y ya me quedaría lo que son puros paralelos. Sería R1, vamos a llamarle RZ a la suma de esas dos. Después R4 y RY. Y ahora sí, puedo sacar el paralelo de todas estas resistencias. ¿Ok? Y así es como podemos marcar los nodos, que es el bueno, es el punto donde se unen dos o más elementos. ¿Ok? Ahora a continuación, pues vamos a ver lo que es circuito abierto y lo que es circuito cerrado. Normalmente, nosotros cuando pensamos en circuito abierto o cortocircuito, pues lo que pensamos que es una falla, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay que saber para no vincularlo a esto automáticamente es que un circuito abierto puede tener una diferencia potencial, pero la corriente es siempre cero, es decir, aquí lo que vamos a hacer es que nuestra resistencia pues es infinita, ¿no? Porque no hay ningún cableado. Entonces decimos que es infinita. Cuando yo tengo un cortocircuito, pues puede llevar la corriente de un nivel determinado por el circuito externo, pero la diferencia potencial en sus terminales siempre va a ser cero. Es decir, R en este punto es igual a cero. ¿Ok? Y por lo tanto, el voltaje también es cero. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo que es el siguiente ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer pues es vamos a llenar esta tabla que tengo aquí utilizando lo que es utilizando lo que hemos aprendido sobre la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, de voltajes y de corrientes, y también lo que es las características de un circuito serie paralelo. Entonces, si se fijan, aquí lo que vamos a observar, primero vamos a aquí nos falta lo que es la resistencia equivalente total, vamos a irlo llenando de esta manera. Entonces, si se fijan, aquí tengo estos, vamos a marcar los nodos. Entonces, voy a tener, si se fijan, todo este está aquí. Es el mismo nodo, le podemos llamar nodo A. Después tengo aquí este nodo que está aquí, podemos llamarle el nodo C, y voy a tener todo este nodo marcado aquí. Vamos a llamarle nodo B. Entonces, si se fijan, R1 y R2 están compartiendo el nodo A y el nodo B, y también la fuente de voltaje. Entonces, quiere decir que V1
R1 y R2 están en ¿qué? En paralelo. Y a su vez, R3 y R4 están en serie, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es sacar una resistencia equivalente total entre ellos. Entonces, vamos a redibujar el circuito. Voy a tener una resistencia equivalente. Bueno, vamos a hacerlo por partes para que se vaya entendiendo. Entonces, aquí lo que voy a tener es las dos resistencias R1 y R2 y voy a sacar una resistencia equivalente llamada Rx que va a estar aquí. Entonces Rx va a ser igual a la suma de R3 más R4 porque están en serie, ¿verdad? Entonces sería R3 vale 10 y R4 entonces aquí sería Rx es igual a 2. ¿Okay? Entonces ya tengo mi circuito equivalente. Posteriormente, lo que voy a hacer es, vamos a sacar una resistencia equivalente entre R1 y R2, que sabemos que se encuentran en paralelo entre ellas. Vamos a aplicar la fórmula. Y aquí vamos a llamarla RY. Entonces, RY va a ser igual a R1 a la inversa más R2 inverso de eso y el inverso. Entonces, esto nos da, vamos a hacerlo en la calculadora, un valor de 6, ¿verdad? Entonces aquí ya solamente me quedaría el último circuito y decimos que Rx y Ry están en paralelo. Vamos a sacar lo que es la resistencia equivalente total. Entonces la resistencia equivalente total sería Ry a la menos 1 más Rx a la menos 1 y a la menos 1. Entonces aquí vemos que están compartiendo este nodo y este nodo. Entonces están en paralelo, ¿verdad? Y R total va a ser igual, vamos a calcularlo, a 4. ¿Ok? Y aquí ya tengo el valor de la resistencia total. ¿Ok? Y pues el valor del voltaje total lo tenemos por default como dato del problema. Entonces, si yo quisiera en la tabla llenar alguno de los datos, pues ya puedo llenar el valor de R4, que es 4 ohms. El voltaje total de 36, puedo calcular la corriente total, ¿verdad? Si me voy al último circuito, que es el que tengo aquí, pues ¿qué pasaría? Puedo calcular la corriente total, porque si se fijan en mi último circuito, tendría mi corriente aquí, ¿verdad? Y sería la misma para cada elemento, ¿sí? Esta sería mi corriente. Puedo sacar con ley de Ohm, lo que es la ley de Ohm, serían 36 volts entre la resistencia total, que es de 4. Esto me da un total de 9 amperes. ¿Ok? Entonces aquí yo me voy a mi tabla. La tengo por acá arriba. Y puedo entonces llenar lo que es la corriente total. Entonces la corriente total va a ser de 9 amperes, ¿verdad? Y también podría calcular la potencia total, que me dice que la potencia total o la potencia entregada, pues es igual a voltaje total por corriente total. Entonces la potencia entregada sería 36 por la corriente. Esto me da un total de 0,36
324. Entonces esto ya lo puedo llenar en la tabla. 324. Entonces de aquí me regreso al último circuito y pues es lo único que puedo calcular en este último circuito. Ahora, si se fijan, yo tengo la resistencia en Y y la resistencia en X. Como dos están en paralelo con la fuente, pues yo puedo calcular la corriente que pasa por aquí y por aquí. Porque aquí va a ir la corriente total, va a llegar a este punto y se va a dividir en dos. Entonces yo puedo calcular la corriente IY y la corriente IX, ¿verdad? Entonces la corriente I sería 36 entre la resistencia con valor de RY, que es la de 4, entonces sería 36 entre 4, nos da un valor de perdón, la resistencia RY, sí. Y también podemos calcular lo que es, aquí me equivoqué, perdón. Entonces podemos calcular lo que es la corriente. Lo voy a hacer acá más con otro color porque ese no se alcanza a ver bien. Entonces, lo que yo quiero saber es la corriente que pasa por aquí y pasa por aquí, ¿verdad? Que sería IX y la IY. Entonces, ¿qué datos tenemos? Si se fijan, R1 y R2 están en paralelo con quién? Con la fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a este circuito, yo puedo calcular entonces la corriente que pasa por esa rama y por esta rama. Entonces, yo voy a calcular la corriente, vamos a llamarle IY y la corriente IX. Entonces, la ley de Ohm me dice que la corriente varía directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, la resistencia IY valía, déjenme, porque no va aquí cuánto valía la IY. Inverso. Perdón, de 6, aquí está. Entonces serían 36 entre 6, que sería la IY, y la X serían 36 entre, ¿cuánto vale RX? 12. Entonces vamos a ver cuánto nos dan estas corrientes. Entonces la primera corriente pues me da 3.6 y la segunda corriente me da 2.4. ¿Okay? Entonces si se fijan, yo ya tengo la corriente que pasa por voy a regresarme al circuito original, voy a borrar los nodos, aunque ya las marcamos, para poder marcar las corrientes aquí. Entonces, para que se pueda entender mejor, entonces, aquí tenemos lo que es la corriente total, ¿verdad? Y T, perdón, y T, y va a llegar a este punto y se va a dividir hacia acá y hacia acá, ¿verdad? Y aquí se va a dividir la corriente I1, la corriente que pasa por la I2, ¿sí? Y la IY, perdón, esta le llamamos, sí, esta las estoy poniendo al revés, perdón. Entonces aquí
sería la Y, y para acá sería la Y. ¿Okay? Entonces podemos calcular, entonces ya tenemos lo que es la Y y la IX, pero esto no lo representa ningún circuito, no están en el circuito original. Entonces nosotros nos vamos a ir